Suscríbete a la Panterita. Mundial. No tenemos el tiempo de tener 2 años al plantel para trabajar y decir voy a jugar de esta manera. Hoy necesitamos ganar, hoy necesitamos sacar puntos. ¿Qué necesitamos? El compromiso de todos. De los jugadores paraguayos que se entreguen al máximo de lo que uno quiere hacer, que en poco tiempo de trabajo que vamos a tener previo a cada partido, 4 días, 5 a lo máximo, estén preparados. El compromiso nuestro de dar lo mejor, el compromiso de la dirigencia, de apoyarnos, de la gente que va a ir al estadio y que hagan sentir al visitante como me hacían sentir a mí cuando venía a jugar con Boca, esa mística del fútbol paraguayo, de la garra, la quiero ver en el primer partido contra Chile. ¿Sí? Eso es lo más importante ahora, no es importante si vamos a jugar con 3 delanteros, con 2 o con 1. Recordar un juego entre Paraguay y Chile en Asunción nos traslada automáticamente al último. Fue victoria 2-1 con goles de Oscar Romero y Paulo da Silva. Cambió para Romero, el remate, ¡gol! ¡Gol! La metió contra el palo izquierdo del arquero Toselli. Amanece el partido en 5 minutos. El defensor es el Chaco. Una perla de Romero. Sube Gómez, vino el centro. ¡Gol! ¡Gol! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. 11:32, aquí estamos arrancando Unión FC como todos los días. Nico, ¿cómo estás? Soy de rojo hoy. Sí, Nico, sí, muy buenos días. Para desafiarle a los chilenos. Sí. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. La vez pasada lo mataron a Fede porque vino de verde cuando jugamos ante Bolivia. Y hoy sí. Nico viene totalmente de rojo. Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Chipi. Un saludo cordial para todos. Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Chipi. Buen día. Cordiales saludos para todos. Aquí iba a traer una remera parecida a la de Nico. Y cuando saqué dije, no, hoy jugamos contra Chile, Nico me va a cargar al aire. Y bueno, el señor Nico Ledesma vino con la remera roja. ¿Que vos querés que gane Chile, Nico? No, jamás. Que gane la albirroja. Bueno. 3-0. Chipi, quería apuntar lo siguiente, antes de comenzar con el debate que seguramente hará referencia a la selección paraguaya. El 1 de septiembre del 2016, escuchamos allí los goles. Sí. Francisco Arce toma la posta por segunda vez de la selección paraguaya. Se dan algunas similitudes con respecto a este partido de hoy. Nuevo técnico, Paraguay enfrentando a Chile en Asunción. Paraguay no llega como favorito. Matemáticamente en aquel momento el selectivo estaba aún en la primera rueda, por lo que teníamos más posibilidades. Hoy me parece que en base a la matemática tenemos menos posibilidades, eso no significa que estemos fuera. Pero se da la casualidad de un nuevo técnico. Paraguay jugó aquella vez con Diego Barreto, Jorge Moreira, Gustavo Gómez, Paulo da Silva y Salustiano Candia. Víctor Ayala, Rodrigo Rojas, Cristian Riveros y Oscar Romero, Darío Lescano y Federico Santander. Ingresaron Bruno Valdés, Conejo Benítez y Miguel Almirón. Jota, ahí está el doble 9 para apretarles, ¿verdad? Para correrles. Sí. Lescano, Santander en aquel partido, porque fue un partido del primer tiempo donde le encimamos a Chile. Sí, porque salimos a apretar alto con volantes que presionaban alto y éramos directos. Era Riveros, Rodrigo Rojas. Riveros y Rodrigo Rojas, sí. Ayala a la derecha y Oscar a la izquierda. Ahora, así es. Yo lo que creo que para y por la derecha explotó muy bien ese sector con Moreira y Víctor Ayala. Sí. Moreira, de hecho, le da el pase a Romero. Moreira de derecha a izquierda, Romero recibe por la izquierda. Y patea de zurda. Y desde allí patea y hace un golazo a Christopher Toselli, quien fue el arquero de Chile en esa ocasión. Y para ya que estamos, Chipi, perdón, ¿qué fecha decía ese partido? 1 de septiembre del 2016. Y yo tengo un partido del 24 de enero del 2017, pero esto es un sub-20 que se jugó en Ecuador y varios de ellos. Y Jota, ¿tenés poco para ubicar, Jota, por favor? Decirle a Chiqui que... No. Marino Arzamendia en el arco, Rodi Ferreira, varios de ellos que están seleccionables y otros que están en la selección. Pablo Mesa, Saúl Salcedo y Blas Riveros, la defensa de Paraguay. Y aquí comienza el lío. Josué Colmán, sí. Cristian Paredes, sí. Matías Villasanti, sí. Jorge Morel, Jesús Medina. 4-3-3. Josué y Jesús Medina jugaban de extremos. Y Pedro Báez de delantero. El 9 que apareció en Cerro, ¿te acuerdas? Que lo puso Matador, que hablaba muy bien de él con Gustavo Florentín, hizo goles y todo. Hoy está en Guatemala, está en Antigua.
en el último campeón del equipo guatemalteco. Él pintaba bien, Pedro. Sí, Báez. pero Sí. Después vino y jugó en primera un par de partidos y pintó bien. Después no, ahora me decís que Sí. se pueda... ¿Y quiénes eran los extremos? Josué y Y Medina y Josué. Y en el medio jugaba Morel, Villasanti y Cristian Paredes. Y Cristian Paredes. Y también le ganamos a Chile, le ganamos 2-1 con goles de Pedro Báez y de Paredes justamente. Jara había descontado para Chile. 4-3-3 con interiores agresivos de buen pie, volante tapón, 9-9 de área, extremos que hacían raya y laterales ofensivos. O sea, en característica era un 4-3-3 ofensivo. Le pregunto a Fede por lo que decía en su informe. ¿Para vos Chile hoy es favorito? Porque en aquel entonces venía de ser campeón de América. Era el equipo que ganó en Estados Unidos su segunda copa, era. Yo creo que Chile con Lasarte encontró el rumbo a partir de la victoria contra Paraguay, pero no sé si llega como Yo creo que hoy llegamos en igualdad de con un condiciones. favoritismo excesivo como en aquel momento. En aquel momento Paraguay enfrentaba al bicampeón de América, Chile venía ya con una estructura, con Pizzi que había ganado la Copa América Centenario en Estados Unidos meses antes, Paraguay era una incógnita, recuerden ustedes que Chiqui asume un mes antes del partido, ni siquiera tuvo tiempo de trabajo porque de hecho se apostó a rueda y al final esto no se dio. Yo creo que llegamos en igualdad de condiciones, si hay que elegir un favorito me parece que Chile, pero por Sí, una por diferencia mínima. Anímicamente. Yo diría más que nada por plantel, o sea, Sí, por jugadores sí. estrellas más que nada. O sea, nosotros no tenemos un Arturo Y- Vidal, no tenemos un Alexis, no tenemos ese tipo de Vargas. Y además me para parece- nosotros Barros Esqueloto es una incógnita. En aquel momento el técnico era Chiqui, pero Chiqui es un conocedor del fútbol paraguayo, ya sabíamos más o menos qué es lo que iba a presentar. Hoy tenemos a Barros Esqueloto, lo conocemos del paso por Boca, de las veces que enfrentó equipos paraguayos, pero es la primera vez que va a dirigir a un equipo paraguayo. Totalmente, pero yo comparto plenamente eso, pero creo que hoy ya él ya fue el elegido, y una vez que el elegido uno dice la pucha, es campeón de la Sudamericana, finalista de Copa Libertadores, 2 veces campeón en un equipo grande. Quieras o no, hoy uno juega en Godoy Cruz y es convocado a la selección. El fútbol argentino es una referencia. Él en Boca fue campeón y jugó una final con Boca. Como técnico, no estamos hablando de su trayectoria de jugador. O sea, de ser técnico sabe. O sea, es un buen técnico. Ahora lo tiene que plasmar y no es fácil, porque si hoy no sale nada, no va a ser un desastre tampoco Guillermo. Acaba de llegar. O sea, es muy difícil la situación. Ojalá le den el ojo. Ojalá hoy le den el ojo y el grupo entienda la situación también, ¿verdad? Ahora, vos le ves a Guillermo como un técnico que le dan el ojo así en tiempo récord, como hay muchos, o es un técnico más de trabajo. Chipi, en el ojo te da el resultado, pero me parece que en la evaluación está haciendo todo lo que todos pensamos, o sea, es más No, normal yo a nuestro te hablo más del pensamiento. partido, Jota, o sea, Sí. ¿cuál era el problema principal para mí de Berizzo, más allá de su idea? Era que no le daba No los teníamos cambios, ofensiva. no leía el partido. No, y no tenía No ofensiva. leía el partido, No. ese era el problema de Berizzo. Y él leía el partido de una sola forma para que le Exacto. salga el partido, y si no le salía no solucionaba. Y Él es no su tenía estilo. plan B, plan... no sé, mira que hablamos desde acá, ¿verdad? Los técnicos saben mucho más, pero vos te das cuenta cuando el trabajo que hace alguien, por más que vos no conozcas del todo la materia, estuvo Mira. bien o estuvo mal. No sé, vos te vas a una casa y ves, y este hizo un buen arquitecto y este hizo Sí. un arquitecto que no tiene ese detalle, no sé cómo te iba a decir. Totalmente. Creo que lo mismo pasa en el fútbol, por más que nosotros no sepamos de fútbol como ellos. Vos ves después en la cancha así el técnico, no sé, tiene o no tiene, ¿verdad? Totalmente, pero yo no sé si es saber o no saber. Cada uno tiene su pensamiento, y lo que te lleva a lo que hacen ellos es que ellos están todo el día en eso. Sí. Entonces tienen mayores fundamentos para sus decisiones que a lo mejor nosotros. ¿A quién le pone acá? No. Y a mí me gusta más. Yo lo hubiese puesto a Ojeda, dicen algunos, solamente porque le gusta Ojeda. Entre Ojeda y Villasanti es el agua y el aceite. O sea, si él va a jugar con los extremos que van a ser verdaderamente delanteros, necesita que el perro de presa sea Villasanti, que llegue al área y que vuelva para acortar el espacio entre Ángel y Rojas y la zona defensiva. No es traerle a Pelé y ponerle en el medio, y porque todo tiene que ver con los extremos, con los volantes, con la figura del juego. Y hoy creo que sí, hasta Argentina tuvo que acomodar un montón de cosas para que Messi pueda explotar, porque Messi en una Argentina que no estaba acomodada era uno más, o uno menos a lo mejor, ¿verdad?
porque no podía nunca participar con pelota. ¿Vos y él sin pensás pelota que los no extremos van a participaba. ser hoy extremos? Que vamos a jugar más al ataque. Sí. Mi duda es qué le pide, pero creo que por lo que me tocó ver y analizar los partidos que me tocó hacer, ver de él le va a pedir que sean segundo punta. Constantemente atacando de un lado, uno de los extremos va a ser segundo punta. No va a estar abierto esperando que se abaniquee la pelota para que llegue a la otra raya. ¿Entendés? La pelota si va por izquierda, Ángel tiene que estar detrás de Tony. La pelota si va con Ángel en una generación de juego, con Villasanti o con Rojas que caiga por ahí, a Ángel lo vamos a ver muchas veces por raya intentando, pero más veces por dentro. Entonces el que va a tener que cerrar va a ser Almirón. No va a estar Almirón abierto esperando que la pelota vuelva con el volante, con los centrales para volver a encarar. Y el trabajo defensivo va a ser más largo para los internos. Los internos van a tener que romper en una pérdida de balón, claro, hacia la raya, porque no van a tener la obligación de volver, porque si tienen la obligación de volver siempre, la jugada te obliga siempre a volver, tenés que volver. Sí. Pero la obligación a muerte, como el arquero tiene que estar en el arco, el central frente al arco, ¿verdad? La obligación de volver, como tenían con Berizzo, si le da ese mismo trabajo es más de lo mismo. Sí. Nunca vamos a estar arriba, van a tener que volver al lado de los laterales. Entonces, pensamos de que no va a repetir eso, de que le va a soltar más a ellos y tienen que volver rápido para ayudar, pero la cobertura va a ser de los internos. Entonces es un trabajo distinto, los internos van a tener que salir a la raya. Eso es lo que yo espero que pase hoy. ¿Vos qué esperás de Barros Esqueloto, Nico, tácticamente? Y es difícil, como dijo Fede, de saber qué es lo que va a proponer, pero primero que los dos, yo quiero mezclar a Gustavo también en este tema, que se juegan con jugadores que conocen ellos, por lo menos mínimamente, que lo tuvieron y que apuesta en gran medida a conocer por el carácter justamente de estos futbolistas. La gran incógnita mía es cómo va a responder Cristian, ¿cómo se llama? Matías Rojas. Matías Rojas es el jugador ideal para atropellarle a Chile, como vos decías ayer, o no, o es el buen pie que necesitamos. ¿De qué va a jugar? Él es a mí me hubiese gustado Pica, por supuesto, que está suspendido, no puede jugar, ¿verdad? Sí. A mí me gusta Matías Rojas. Con ese tipo, sí, pero es jugador fino, es el jugador que necesitamos. No, por eso no. Él sabe con quién vos tenés que compararle hoy y valga la comparación lejana. Pero entre decir Matías Rojas es Brian Ojeda, Matías Rojas es Richard Sánchez, Matías Rojas para mí es Villasanti. Es Víctor Ayala. Pero Villasanti, Jota, no. ¿Entendés? Es interno, práctico y de buen pie. Pero más Víctor Ayala de antes. Pero más zancada, Jota. Claro, por eso, para llevar... Yo iba a decir Villasanti porque... No en el toreo. No, ya sé, no en el toreo. Pero en el ida y vuelta, con técnica. Sí. O sea, porque Matías Rojas tiene técnica, lo que no tiene él... No, sí claro tiene, no le conocemos, nomás no le vemos siempre. No, yo le vi jugar varios partidos en Racing. Y es lanzador, él hace por ejemplo una jugada de Lua 1-2, mete un pelotazo largo y ya se desentiende. Ya hice mi trabajo. No. Pero a no ser, hay que agregarle algo que se dijo siempre, perdón Chipi, que cuando jugadores vienen a la selección se convierten ahí adentro, y yo estuve ahí y es cierto. Entonces hay que ver si es que realmente pone eso. Yo no quiero un Matías Rojas que venga y se tire de cabeza y se olvide de jugar la pelota. No, pero que sea más. Y queremos huevo y nos eliminamos con huevo. Tiene que jugar, él viene para jugar. Matías Rojas es un Villasanti en su recorrido sin su agresividad y con el fútbol que no tiene Villasanti. Sí. Para mí es eso él. Porque él no es un jugador estático. No, para nada. O sea, yo creo que él es un jugador que pisa el área, que vuelve. O sea, por eso le comparé con Villasanti, sin la agresividad de Villasanti, pero con el fútbol que no tiene Villa. Para mí. Yo no coincido con Nico, yo le veo a él bastante de ida y vuelta en Racing. Ahora, ¿no se descuida ese costado izquierdo con Rojas y Almirón pensando en el retroceso? Porque Rojas puede volver, ¿cierto? Pero no sé si tiene tanto recorrido. Pero tenés Héctor Martínez ahí que se va a achicar, y tenés Junior, el otro de perfil, y tenés Morel que va a ser el tapón. Y Almirón no tiene que volver. Almirón se mal acostumbró. El Almirón del Newcastle y de la selección le mal acostumbró a recorrido defensivo. Almirón en Lanús y en Estados Unidos es ídolo, porque él tenía recorrido ofensivo y aparte ayudaba defensivamente. Yo lo que creo es que el partido hoy va a ser más guerreado que cualquiera de lo que ya vimos hasta ahora.
en el Defensor del Chaco, digo, ¿verdad? Le vamos a ganar. Vamos a necesitar, Le vamos a ganar. El tema, ¿sabes cuál es? El tema es la concentración. O sea, si vos no tenés errores de concentración, porque este es un equipo de mucha experiencia, por más de que tiene 4 o 5 nombres, ahí hay mundialistas, hay chicos, muchachos que manejan bien Chile, la situación. Si no está Arangui, no está Vidal, no está, pero volvió el otro lateral. Isla no está. Isla, perdón. El lateral, pero volvió el otro lateral. Vos tenés el equipo de Chile para hoy, Fede, Pero la para concentración es no tener esos errores, que el partido se te dé, que no te tengas una desconcentración, un desacomodo porque te liquidan, ¿verdad? Y que ellos tampoco tengan. A ver, probable de Chile para hoy. Línea de 3 se maneja. Viene disminuido Chile. Claro, ayer salió Isla, ¿verdad? Ojalá le pongan a Vidal de tapón. ¿A quién? A Vidal. Lo que pasa es que Vidal juega bien donde le pone, ese es el tema. Hoy ya no tiene el mismo. Ese partido con Paraguay fue de esos que él dice, hoy me juego la vida. Hay que ver si está inspirado de vuelta hoy. Claro, y ese partido él tenía Aranguis y tenía, creo que Pulgar, ¿verdad? Hoy no tiene Chile un recorrido, un Se recorrido. maneja el siguiente equipo. Bravo, Isla, Medel. No, Isla no. Ah, claro, ayer Isla quedó salió. descartado, perdón. Sí. Núñez está para Núñez, jugar a la derecha. Sí. Medel, Maripán, Mena. Sí, en un probable equipo que tengo aquí, Maripán y Rocco. Y a la En vez izquierda, de- No, Mena. no, ¿sabe por qué, Chipi? Porque entra Rocco, porque este Núñez es volante central. A él le están tirando, es una especie de... ¿Y Medel va al banco? No, carrilero, No. línea de 3. Si juega Núñez de lateral, bien, gracias. Según aquí una conformación de ESPN Chile, Medel aparece delante de la línea de 4. Ah, Bravo en el arco, Núñez a la derecha, Maripán, Rocco, Mena, Medel delante de la línea de 4, Galdames. Vidal y Baeza como los internos, sí. Valdés de enganche y arriba Sánchez y Brereton. Alexis Sánchez y Ben Brereton. O sea, sin Eduardo Vargas. Este equipo por lo menos. No, de enganche no puede jugar con esos dos internos. Y con Medel, no le va a alcanzar la cancha. Acá yo tengo Bravo, sería Núñez, Medel, Maripán, Mena. Alarcón, Galdames, Vidal, Alexis, Vargas y Brereton. 4-4-2. 4-3-3. Sí. ¿Cómo 4-3-3? Claro, con Vidal, Galdames y Alarcón en la mitad de la cancha. Alexis, Vargas y Brereton, 4 en el fondo. Ah, y El ahí sí lateral puede derecho, ser. Porque Medel, el Halcón es el del Maripán, Cádiz. Mena. El volante que está en España. Alarcón puede jugar de tapón. Sí. Vidal y Galdames. Y Galdame, son los internos. Sánchez, Brereton y Vargas. Sí. O sea, vamos a ver qué equipo pone. Aquí Vargas va de 9, ¿verdad? No, sí. Vargas de 9 O y Alexis. Brereton y Pero Alexis van rotando. Brereton arrancó de 9 en el partido Sí. pasado y después él fue a la izquierda y Luis, el experimentado, Sí, el de Audax Jiménez. italiano, Jiménez. se paró ahí de 9 Sí, sí, falso, sí. ¿verdad? Y al final encontró el partido por izquierda Brereton, esa vez jugó mucho por ahí, pero había arrancado de 9. Ellos juegan en cualquier lado, más tirándose a la izquierda. Peleadores. Sí. O sea, su fuerte es ese, ¿verdad? Sí, No, sí. no es ser un delantero con exquisitez, ¿verdad? No, es entreverado, pero es muy intenso. Fede, ¿vos qué esperás de Barros Esqueloto? Para comparar nomás, Sí. antes, en el 2016 Chile había jugado aquel partido con Toselli, que después nunca más jugó después de los 2 goles que recibió. Isla, Medel, Rocco y Mena. Usó lo mejor que tenía en ese momento en cuanto a la línea de 4. Francisco Silva, Aranguis y Vidal. En ataque fue en salida Vargas y Sánchez. Ingresaron Pinilla, Felipe Gutiérrez y Puch en aquel momento. Son puch. ¿Qué esperás de Barros Esqueloto hoy? Yo espero una versión, a ver si me explico bien. Agresiva. Una versión agresiva y más paraguaya con respecto a lo que presentó Berizzo. Y le agrego nomás un dato, hoy copiando esto para tener aquí a mano. 17 goles recibimos en 12 partidos de eliminatorias. Muchísimo. 17 en Sí. 12. Para un equipo, Y para los que un equipo convertimos, que menos 8. vendía
Sí, que vendía la idea de tener posesión de pelota y compañía. Yo no sé de qué sirve tener la posesión si recibiste 17 goles. Solo 9 marcamos. Es más, esa diferencia hace que hoy en día Bolivia esté por encima de nosotros. Bolivia tiene -8, pero tiene más goles marcados. 17 goles tiene Bolivia. Claro. Paraguay solo hizo 9. Ni siquiera llegamos a 10 goles en 12 partidos. 9 en 12 partidos. Sí, por eso. Por eso, -8. O sea, 17 en contra es muchísimo. Ese era, y nosotros supuestamente era un equipo que no atacábamos, entonces teníamos que estar fuertes defensivamente, pero no, éramos un equipo de posesión ofensiva. Y a la falta de gol, de poco gol, ponele, porque vamos a ir a Cerro, saca estas últimas 5 fechas de Cerro que hizo 10 goles. Cerro tenía 5 goles en contra, pero no tenía goles. Sí. Pero tenía 500 situaciones de goles y no tenía goles. Nosotros sacar los 9 goles que hicimos poco. No teníamos luego situaciones de goles. No había. No teníamos tiro al arco, teníamos 2 o 3 tiros al arco por partido. No había. Entonces es malísimo el promedio. Pero lo que te da a pensar de que se puede es que hasta el quinto lugar, creo, hasta Uruguay tienen 16. Después Chile tiene 13. Corregime. Chile 13, sí. Bueno, y después todos tienen un punto por partido. Todos están por 12 y debajo de los 12 partidos. 12, 11, 7. Entonces, mirá lo malo que es la eliminatoria. Sí. Que la mitad de los competidores no tienen más puntos que partidos jugados. Y si vamos a una cuestión matemática, Perú, que es el penúltimo, con 11 puntos, yo creo que tiene posibilidades todavía. Claro, está a 5 del quinto. Todos tienen. Chile ganó 2 partidos y se metió ahí encima. Chile estaba casi muerto. Bueno, ganó 2 partidos y está. De hecho, acá en no estoy revisando. Paraguay es el equipo después de Venezuela, con menos goles anotados en todas las eliminatorias. Después de Venezuela estamos nosotros. Sí. Venezuela hizo 8, nosotros hicimos 9. No llegamos al promedio de 1 por partido, por lo menos. Malísimo, Chivi. Porque, por ejemplo, Uruguay tiene 17 goles en contra también. Pero tiene 14 a favor. 5 goles más. Colombia es cuarto en este momento porque tiene 0 de diferencia. Colombia recibió 16 goles, pero hizo 16. 16, sí. La verdad que el promedio de Argentina recibió 6, Brasil 4, Ecuador 13, hizo 20. Sí. Es más, Colombia empató los últimos 3 partidos. Sí. Chile. Y aún en esa situación, hoy Colombia es cuarto. Supera a Uruguay por diferencia de goles. Sí. Estaba quinto, ahora pasó a ser y cuarto. Ecuador, ¿te acordás que arrancó muy mal? Bolivia hizo 17 goles. Sí, pero ellos en la altura de repente te meten 5, pues ese es el tema. Igual que Ecuador. Ecuador tiene partido que ganó 5-0, 5-1. Ellos tienen ese desajuste. Pero nosotros no podemos tener esa irregularidad de... Primero tenemos que tener menos o igual cantidad de goles que partidos jugados en contra. Esa es una buena campaña. O sea, Paraguay tendría que tener 8 goles en contra, 7 goles en contra o muy mal 12 goles en contra en 12 partidos jugados. Pero vos tenés que tener por encima del promedio de goles a favor. Si no, ¿cómo vas a ganar? Bueno, a ver, acá me dicen no sería extraño que me dé el pase al medio bajando los carrileros. Sí. Que fue lo que dijiste, Fede, hace rato lo de Medel, ¿no? Que estaba apareciendo ahí en tu equipo. Están una... A ver, acá... Porque está Rocco, pues yo como no estaba Pablo Díaz, que era el que podía jugar, pues si está Pablo Díaz, yo Maripán, Pablo Díaz y ¿Vos me tenés el a pase Alexis medio. Sánchez en tu equipo? En este equipo está Bravo, los 3 del fondo son Maripán, Medel de líbero y Rocco. Sí. Después 4 delante. Núñez, Núñez. Baeza, Vidal y Mena. Valdés, Que venía jugando el media, es un volante... Alexis volante, Brereton y Alexis Sánchez. Ahí Ese es el sí equipo puede que me jugar pasa con también enganche. por aquí. Ahí se puede jugar que Valdés hace una especie de enganche más mixto, o sea, él no es como Luis Jiménez, es un jugador como Richard Sánchez, ¿verdad? Juega. Y ellos le ponen a Almirón, por ejemplo, de centro delantero, y a Sanabria tirado por izquierda y a Romero por derecha. ¿Sabes por qué? Pero el mismo equipo. Porque así jugaba Lanús. Por eso yo el otro día dije que no sorprende que Almirón juegue de media punta. ¿Sabes cuál es el funcionamiento ahí, Nico? Es espectacular en la pizarrita. Cuando ellos salen, o imagínate ahí Paraguay sale a presionar. En un 4-3-3 normalmente los extremos toman a los laterales, el 9 sale sobre uno de los centrales, ¿verdad? Porque la salida de los equipos es 2 que se abren al área grande y los laterales se van a 3/4 de cancha para hacer opción en la salida, ¿verdad? Y el arquero queda como líbero.
¿verdad? En la salida de un equipo de posesión. Entonces, el hombre que te falta presionar suelta uno de los volantes, que sería Villasanti. Pero él presiona distinto, en Lanús al menos hacía eso. Hace que Ángel Romero tome un central. Tony Sanabria tome el otro central. Y Almirón vuelve con el volante tapón. En vez de presionar arriba, él vuelve con el volante tapón. Con Valdés. Sí. Entonces vos ahí haces que tus laterales ya salgan a presionar alto y tus interiores son los que generan la superioridad en la presión. Espectaculares. Entonces al final tus dos extremos a la hora de marcar están jugando por dentro. Es 2, no es 3. Y tu interior va con el Richard Ortiz, vamos a decir, que es el que se mete para jugar a la pelota. Entonces la recuperación de balón, Almirón ataca al medio como 9. Eso él hacía en ese Lanús que terminó saliendo campeón. Bueno, a ver, tenemos una comunicación, Fede, antes. Marcelino Núñez es quien va a ser titular hoy, así como están las cosas. Nació el 1 de marzo del 2000, 21 años. Juega en Universidad Católica. Decía Jota que es volante, pero lo van a tirar así como están las cosas como lateral por el sector derecho. Esto para referenciar uno de estos jugadores de la selección chilena que, estoy mirando aquí sus datos, 7 goles ha marcado en Universidad Católica en la temporada, 26 partidos jugados en la temporada 2021 con la U Católica. Bueno. 7 goles en 26 partidos para un volante, mucho. Yo espero lo que dijo Fede en parte. Yo espero que él, 4 días de trabajo va a tener, 5 días. Él en su conferencia de prensa, él apunta a que va más a lo mental. Él apunta a esa parte, a la motivación, porque, también le doy la razón, ¿qué tanto puede hacer en 4 días? ¿Qué es lo que puede cambiar? Poner las piezas en su lugar y hacer buenos cambios, no veo más que eso. Alguna que otra pelota trabajada, no, pero eso es mucho, algún chicos. que otro movimiento, no sé, Jota. El mensaje, la mecanización de movimiento es lo que no va a mejorar porque no hay tiempo de trabajar, pero la idea sí. O sea, el pedido de movimiento a tus volantes es algo que se puede hacer hablando y explicando. Pero en este tiempo. Claro, si jugadores de selecciones son, o sea, vos le vas a decir a Ángel, vos no vuelva con el lateral, hace cambio de hombre. Cuando él pierde la espalda, Villasanti, vos salías a la espalda. Antes era al revés. Villasanti tenía un mano a mano por dentro que no podía salir a cubrirle a Ángel. Ángel tenía que volver hasta el lateral y el lateral tenía que meterse con el interior, con el extremo del otro equipo, que siempre se metía así tipo Willy para adentro y Beto tenía que seguirle para adentro. Entonces vos sacabas la foto y Beto y Arzamendi estaban de doble 6 y Ángel y Almirón estaban de laterales. Cristian Alvarado, colega chileno. Cristian, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Jorge, ¿cómo andas? ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes. Bien, un gusto saludarte, Cristian, gracias por recibirnos. A ver, aquí hablando un poco del partido de hoy entre Paraguay y Chile, 20 horas aquí en el Defensores de Chaco, en Asunción, Paraguay. ¿Cómo llega Chile a este encuentro es la pregunta? ¿Cómo llega el equipo trasandino? Llega motivado, llega con esta expectativa que creció las últimas 2 fechas sumando 2 triunfos consecutivos, porque para muchos estaba prácticamente fuera de la cita planetaria, para muchos prácticamente ya por participar con los últimos resultados, pero fíjate que en la última fecha doble rescata 6 puntos y lo dijo el propio técnico Martín Lazarte, estamos vivos, muchos nos daban por muertos, pero estamos en carrera. Bueno, eso se tiene que ratificar probablemente para el equipo de Chile esta jornada en Asunción, porque por lo menos los cálculos que sacan en Chile es no perder. El empate es bien mirado tomando en cuenta que después se juega ante Ecuador en San Carlos de Apoquindo. ¿Qué equipo prepara el profe para hoy? ¿Cuál sería? Porque aquí hay varias versiones, con línea de 3, con 4, con Medel hasta de volante, en otros equipos con Medel de líbero, ¿verdad? Como viene jugando, o sea, de central. ¿Cuál es la verdad, Cristian? A ver, yo creo que va a ser finalmente con 3 hombres en el fondo, pero cuando obviamente ataque la selección de Paraguay se va a transformar en esa línea de 3 con 5 defensores, ¿no? Más allá que ayer trabajó con 4 hombres en defensa, con Marcelino Núñez, que es un volante de Universidad Católica como lateral derecho en reemplazo de Mauricio Isla, Maripán, Rocco Mena. Por eso hay muchas interrogantes o dudas
porque se habla de Gary Medel como volante. Pero si tú me preguntas, Chile va a formar esta jornada con Claudio Bravo en portería, con Gary Medel como último hombre, central por la derecha Guillermo Maripán, por la izquierda Enzo Rocco, más adelantado por la derecha Marcelino Núñez, por la izquierda Eugenio Mena, centralizado ya en ese mediocampo Claudio Baeza, más cargado hacia la derecha de ese mediocampo Diego Valdés, por el costado izquierdo Arturo Vidal, que es una posición media mentirosa, ¿no? Porque Vidal se mueve por todo ese medio campo de la selección nacional, incluso hasta como enganche, para dejar arriba a Alexis Sánchez junto a Ben Brereton en ofensiva. Correcto. El planteamiento desde, Asunción siempre es una localidad complicada, ¿verdad? De la vez pasada, cuando Chile llegaba como gran favorita al partido, Paraguay ese primer tiempo se lo llevó por delante, le hizo 2 goles, después Chile le pegó un baile en el segundo tiempo a Paraguay, alcanzó a hacer un gol y terminó el partido ahí 2-1, pero con mucho a favor en ataque para Chile. Hoy ¿qué te imaginás? ¿Qué va a hacer Chile? ¿Cómo se va a comportar en el terreno de juego? También en busca de una victoria que los siga alimentando a ustedes en ese levantar, ¿verdad? En esa recuperación. A ver, si uno mira la tabla de colocaciones, uno cree que Chile no tiene que especular, tiene que salir a ganar. Además, enfrenta a un rival directo. O sea, acá los cálculos son, si se le gana a Paraguay, prácticamente ya deja en el camino a la deriva a las selecciones paraguayas y Chile se mete de lleno en la carrera. Pero también ese mismo discurso se dijo en la fecha, no la anterior, la que había pasado cuando Chile viajó hasta Perú para jugar con la selección de Gareca. Tenía esa responsabilidad e hizo un partido para el olvido, superado pero ampliamente por la selección peruana y claro, también tenía esa responsabilidad de ser protagonista o de ir a rescatar algún punto. Termina perdiendo. Entonces hay que ver, yo creo que hay que esperar finalmente en el terreno de juego cómo se va desenvolviendo este equipo. Cuenta con Vidal, que es una pieza fundamental en la propuesta, maneja los hilos en ese mediocampo. Sánchez, que viene repuntando, le ha costado a Alexis Sánchez, no es el mismo de hace 4 o 5 años, pero claro, sigue teniendo la confianza el técnico, en este caso Martín Lazarte. Brereton, que pasa por un extraordinario momento, casi inamovible en esa ofensiva de Chile, incluso termina sacrificando en esta propuesta a Eduardo Vargas, que tiene continuidad en Brasil, que siempre ha respondido en la selección nacional, independiente cómo esté marchando en su club, pero hoy día al parecer será solamente alternativa ante Paraguay. Isla es un lateral fastidioso de muy buenas condiciones que va, no se cansa nunca. Es extraordinario cómo juega. ¿Y Núñez qué es? ¿Es parecido a él? ¿No va a necesitar de hacer eso Chile? ¿O qué idea crees que tiene con Núñez por ese lado? A ver, en ningún caso se parece, o sea, ahí está improvisando. De hecho, en esa posición, si lo vas a colocar como lateral, Marcelino Núñez jugó, si no me equivoco, 3 partidos como lateral, uno con Gustavo Poyet, después con Holland, estoy hablando en Universidad Católica. Es un volante joven que recién está explotando, pero su principal virtud es el mediocampo, tiene mucha dinámica, pero también una muy buena pegada. Pero no lo veo, no sé si será la mejor posición. Por eso cuando te hablaban de 4 hombres en el fondo como lateral derecho, en un partido ante Paraguay, en condición de visitante, yo siempre coloqué alguna duda. Lo siento mejor en esa posición, como volante por la derecha. Creo que ahí se va a sentir mucho mejor y por lo menos se asemeja en algo a la posición que juega en la Universidad Católica. Pero ojo con él, tiene una muy buena pegada, es el hombre responsable, pese a su corta edad, de los balones detenidos en la Universidad Católica en el plano local y a nivel internacional, así que puede demostrar y puede hacer algo interesante esta jornada en Paraguay. Y eso te iba a preguntar justamente con Valdés también. ¿Qué le falta a Valdés para ser Valdivia? Porque recién me decías, Núñez con su corta edad se hace dueño de las pelotas paradas y en teoría, porque lo que estamos, el conductor, el jugador que de creatividad tiene que hacerse cargo de eso. A Valdés, ¿qué le falta a Valdés para ser? ¿Cuál es la característica de Valdés? ¿Cuáles son sus déficits? Por eso todavía no es el nombre que tiene que ser. Pero ¿sabes qué? El último partido frente a Venezuela termina explotando Diego Valdés, muy cuestionado acá por el medio, por las personas, porque claro, en México rinde, es titular, pero en Chile no ha demostrado. O sea, tú me dices,
¿qué le falta para Jorge Valdivia? Le falta muchísimo, teniendo en cuenta al mejor Jorge Valdivia, ¿no? Al Valdivia claro. de Marcelo Bielsa, al Valdivia de Jorge Sampaoli. Hoy día está prácticamente retirado el ex volante de la selección nacional, pero Diego Valdés le falta mucho para eso. Está recién tomando confianza. Creo yo que le hizo muy bien el partido frente a la selección de Venezuela. Termina jugando, no sé, 75 minutos, abandona la cancha bajo los aplausos, ovacionado. Es un gran partido porque era una mochila bien pesada. No había sido titular, venía ingresando solamente los últimos 15-20 minutos y no marcaba, pero ninguna diferencia en ese medio campo. Por eso te hablaba que fue una sorpresa en el partido frente a Venezuela, pero fue un tapabocas para muchos. Bueno, por eso finalmente termina respaldando el técnico Martín Lasarte a Diego Valdés para ver si logra repetir esa actuación que mostró ante Venezuela ahora en Asunción. Y si juega él de enganche por delante de los dos volantes en esa línea de tres que se habla, arriba juegan Brereton y ¿con quién? Finalmente, ¿y en qué posición se mueve Brereton? ¿Cuál es su posición real? Su posición real, por lo menos en Inglaterra, él no es un 9, no es un centro atacante, aunque tenga esas características. Ustedes lo van a ver en cancha y es hombre espigado, grandote, como decimos nosotros en nuestro país, que uno perfectamente lo puede asimilar de inmediato. Este es el 9 que tiene Chile. No. Él se acomoda mucho, se recuesta bastante hacia el costado izquierdo. De hecho, ustedes lo van a ver ahí cuando toma esa diagonal. Tiene velocidad, no es torpe con el balón, pese a su altura, va muy bien por arriba también y por eso le termina dando la confianza al técnico Martín Lasarte. Por eso seguramente va a ser un complemento ideal para Alexis Sánchez, que hoy no es el famoso 9 o delantero puntero, se tiende a recoger bastante. Yo creo que es hoy día más un volante que un delantero Sánchez. ¿Y Vargas por qué no entonces? Que nosotros lo tenemos por nombre, ¿verdad? Jerarquía. ¿Pierde la posición o no delantero? Claro, y de hecho, lo que te marcaba anteriormente, si hay algo que uno le puede decir a Eduardo Vargas en la selección nacional, independiente de lo que esté pasando en su club, puede ser alternativa, puede estar jugando o poca continuidad, pero en la selección siempre responde. Pero bueno, para este compromiso me parece que el técnico Martín Lasarte termina privilegiando el mediocampo, darle mayor solidez al mediocampo, entiende que seguramente ahí los duelos se van a generar ahí, o la clave del partido en ese mediocampo junto con la selección de Paraguay, y entiende que con Brereton y Sánchez le puede alcanzar. Es una muy buena alternativa probablemente para los segundos 45 minutos. Ahora, solamente yo le daba a conocer esta formación, pero siempre yo les voy a colocar un asterisco, porque en todas las alineaciones Martín Lasarte termina sorprendiendo, a tal punto, por ejemplo, en el partido anterior no contábamos, nadie daba a Diego Valdés como titular, ni siquiera una opción, nada. Aparecería Marcelino Núñez, otros nombres, pero no Diego Valdés. Se termina jugando por Diego Valdés. Entonces, yo me voy a guardar una carta por Eduardo Vargas principalmente, que llamó la atención. En el último entrenamiento no apareció en el 11 titular. ¿Qué esperan de Paraguay? ¿Cuáles son las referencias que tienen desde allí sobre nuestra selección, más aún con este debut de Barros Esqueloto como técnico? De Paraguay, a ver, la imagen que dejó en San Carlos de Apoquindo no fue buena, pero el técnico acá, Martín Lasarte, los mismos jugadores no se quieren confiar, entienden que la llegada de un nuevo técnico, en este caso de Guillermo Barros Esqueloto, le va a dar otra fisionomía, más allá que esté trabajando o lleve muy poco tiempo al mando de la selección de Paraguay, pero en el tema anímico, su concepto probablemente sea muy distinto a lo que estaba mostrando con Eduardo Berizzo, y eso puede tener algún grado de peligro para la selección nacional. Y obviamente lo que marcaba también Martín Lasarte, se va a jugar a estadio lleno, en condición de visitante. Paraguay de local siempre tiene que salir a ofrecer, a proponer, muy distinto a lo que propuso acá en San Carlos de Apoquindo. Entonces es un rival de cuidado y claro, y se va a jugar la chance claramente la selección de Paraguay para tratar de sobrepasar en la tabla de colocaciones a Chile, que lo tiene con 13 puntos. De ganar Chile se mete con todo por la opción de meterse a un repechaje. Si llega a perder, prácticamente ya queda en el camino y todas esas opciones de poder acceder a una posible clasificación o repechaje ya quedan en el olvido. Cristian, ¿qué esperan de Paraguay? En el sentido de que cómo va a salir a plantear el partido desde el inicio, desde el arranque.
Bueno, acá cuando se termina hablando de Paraguay, es un Paraguay distinto. Hoy día lo comentábamos acá en Deportes, en Agricultura, acá en nuestro país, porque en algún concepto que entregó Martín Lazarte dice, ojo con los balones detenidos, con el juego aéreo, que siempre han sido muy fuertes los uruguayos, los paraguayos. Y claro, me parece que la característica, viendo lo que mostró en San Carlos de Apoquindo, es distinta. Este Paraguay es distinto, tiene mejor trato al balón, juega más a ras de piso, y eso también puede ser una variante distinta a lo que venía habitualmente ofreciendo la selección de Paraguay. Tiene a Almirón, tiene a Ángel Romero, entonces son jugadores que de mitad de cancha hacia arriba son potentes, te pueden hacer daño, por eso no se quieren confiar. Y yo creo que por ahí también va la propuesta que ofrece Martín Lazarte, de poblar el medio campo, de no regalarse prácticamente, porque sabe que obviamente los duelos, la clave del partido puede generarse en el medio campo esta jornada en Asunción. ¿Qué significaría para Chile no ir a un segundo mundial de forma consecutiva? Con esta generación sobre todo que ganó 2 Copas América, que es considerada como la selección probablemente la mejor de toda la historia, ¿verdad?, de Chile, con jugadores que todavía están, en el caso de Vidal, de Medel, de Bravo, de Mena, el propio Alexis, de Vargas. O sea, ¿cuál es el ambiente en Chile? Porque acá, por ejemplo, todavía hay un clima hostil, ¿verdad? Porque Paraguay no se ha ido a las 2 últimas Copas del Mundo, es como que cuesta ese reencuentro con la afición, con la hinchada, hay mucho enojo, hay veces hasta que pareciera que no importa, porque más o menos la selección tiene que volver a ganar para que la gente se vuelva a encariñar. ¿Cómo es ahí el tema? ¿Es algo parecido o más allá de este momento complicado hay una identificación de parte de la gente con respecto al equipo? A ver, cuando tú hablas de Arturo Vidal, de Alexis Sánchez, de Claudio Bravo, de Gary Medel, que son los jugadores de la generación dorada, todavía tienen mucho crédito estos jugadores, esta generación para el fútbol nacional. Claro, llamaba la atención que anterior a la fecha última 2 en las clasificatorias, prácticamente Chile ya iba a mirar el Mundial por televisión. Claro, justo coincidió con los 2 triunfos, se le dieron todos los resultados, pero se le dieron todos los resultados a Martín Lazarte, y claro, tiene vida. Y ahora el público está expectante. De hecho, con este aforo limitado, pero las entradas para el partido frente a Ecuador ya están agotadas para jugar en San Carlos de Apoquindo. Se entiende que ante Paraguay no se puede perder. Sumar un punto es bueno, lo ideal son los 3, pero se entiende la calidad también del rival que va a proponer. ¿Sería un golpe duro? Sí, un golpe duro, pero bueno, también la gente entiende que de a poco tiene que ir con esta renovación del plantel. Hay jugadores que ya están en su parte final. Claramente lo que ustedes estaban comentando, o sea, la generación dorada, si llega al mundial será el último mundial, y de ahí hay que prácticamente olvidarse de estos jugadores. Hablo de Medel, de Arturo Vidal, de Alexis Sánchez, del propio Claudio Bravo, Mauricio Isla, que siguen jugando, y es por eso que esperan acá en la dirigencia nacional, en el hincha de la escuadra chilena y también en este cuerpo técnico, quizás el último esfuerzo. Si llegan a clasificarse a un repechaje, por cómo comenzar las clasificatorias, no se olviden, porque esto no había ocurrido con Chile. Chile no le ganó a Bolivia en Chile, en San Carlos de Apoquindo, no le ganó a Bolivia. Entonces, en algún momento tiene que salir a recuperar esos puntos. Perdió con Venezuela en Venezuela, que hace mucho rato no había sucedido eso. Bueno, perdió esta generación de jugadores. Entonces, el comienzo de la clasificatoria de Chile fue de regular para abajo, malísimo, diría yo, si tú me aprietas un poquito para graficar un poco la tabla de colocaciones. Además, ya está terminando el colchón de las 2 Copas América, que fue muy linda conquistarla, ¿verdad? Espectacular todo, pero de a poco se van olvidando de eso, ¿no? Y buscan otra cosa, ¿verdad? Claro, es que sabes que la gente lo termina valorando, destacando la obtención de 2 Copas América, pero el Mundial no tiene comparación. O sea, todavía está el recuerdo de lo que hizo Marcelo Bielsa acá, lo que hizo Jorge Sampaoli también, en las clasificatorias, en la Copa América, Jorge Sampaoli, después fue Juan Antonio Pizzi la que obtuvo la segunda, pero bueno, se está quedando un poco en el olvido todo eso. Están ahí las Copas a América, y eso se termina agradeciendo, pero Chile quiere clasificar al Mundial, y eso no se logra, pues no se ha logrado ahora último, y bueno, con actuaciones que de verdad llaman un poco la atención, con algunos, por ejemplo, ¿qué se le termina valorando a Martín Lazarte? Había
un desencuentro, un ruido interno. ¿Con quién? Con dos jugadores importantes dentro de la selección. Con Claudio Bravo, que hoy es el capitán de la selección nacional, con Arturo Vidal. No se hablaban, no convivían. Bueno, Martín Lazarte llegó, lo conocía Claudio Bravo desde la época de la Real Sociedad, trató de conversar con los dos y finalmente limaron todo ese tipo de conflictos. Y el camarín hoy día es un camarín unido, no es un camarín roto, están todos unidos, algo que hace mucho rato no ocurría. Bueno, eso probablemente lo quiere saber aprovechar bastante bien el técnico de Chile para estos partidos que quedan, ¿no? Jugar ahora ante Paraguay, luego con Ecuador y va a terminar. El calendario de Chile no es favorable, no es bueno, porque después tienen que jugar ante Bolivia, en Bolivia, enfrentar a Argentina en Santiago y en marzo, el próximo año, con Brasil en nuestro país y termina todo en Santiago con Uruguay. Son rivales de verdad durísimos. La última de mi parte, cortito. La situación, el termómetro hoy en Chile es, después de estos 4 partidos, hay un recambio de toda esta vieja generación, más los que ya vienen con el mismo entrenador, o si no se tienen los resultados, es un cambio nuevamente de entrenador, y quién se viene ahí como opción para el fútbol chileno cuando se acabe lo de Lazarte. A ver, estaba muy cuestionado Martín Lazarte hasta las últimas 2 fechas anteriores. De hecho, cuando se le dijo tenía que conseguir 7 puntos de la última fecha triple y consiguió solamente 1 punto. Entonces, era bien complejo la continuidad de Martín Lazarte, supo soportar la dirigencia y bueno, de la mano llegaron estos 2 últimos triunfos para la escuadra nacional que le permite tener un poquito de aire, ¿no? Para seguir adelante. Es difícil aventurarse si finalmente, a ver, si Chile no va al Mundial, claramente Martín Lazarte no va a continuar. Hay que ver quién finalmente quién se hace cargo de ese fierro caliente, pero a ir de la mano también de la renovación, lo que ustedes estaban diciendo. Sí. Probablemente ya muchos de estos jugadores van a ir terminando la opción de seguir siendo seleccionados y ahí hay que empezar a buscar nuevos jugadores, principalmente el plano local, porque a nivel internacional siempre son los mismos estos que estoy nombrando: Sánchez, Vidal, Medel, Bravo y uno que otro por ahí en el fútbol mexicano. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por todas estas aclaraciones, opiniones y bueno, el panorama que nos brindás con respecto a Chile. Un abrazo a la distancia. Les mando un abrazo y estaremos muy atentos al partido de esta jornada. Entonces, 20 horas, Paraguay-Chile por las clasificatorias. Cristian Alvarado. Un abrazo, Cristian, un abrazo. Cristian Alvarado, colega chileno en línea desde Chile, con respecto a este partido entre Paraguay y Chile. ¿Te quedó más claro, Jota, cómo podría formar Chile? Totalmente. ¿Sí? Yo creo que se habla de la tendencia de la línea de 3. Porque todos ellos están repitiendo lo mismo. Yo también ayer hacía el análisis sobre meter, en aquel momento pensé que Pablo Díaz, ¿verdad? Pero Pablo Díaz está lesionado. Meter Rocco ahí con Maripán y sacarlo a Medel de tapón. Y ojalá juegue al lado de Vidal, decía, ¿verdad? Los dos ya no están para recorridos largos. Y sería, claro, la jerarquía de 2 jugadores muy importante, pero sabiendo también de que van a tener le va a forzar. Pero es línea de 3. Línea de 3 lo que viene hablando. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos con el tema Paraguay-Chile. Fede, ¿algo más antes de la pausa, chiquitito? Yo espero que volvamos a jugar como en el 2016. Saliendo a apretar, saliendo a buscar desde el comienzo. Y si es posible, ojalá podamos repetir el resultado con un gol desde arranque. Y eso vamos a hacer. Me no parece sufriendo tanto en el segundo tiempo. No, eso de sufrir creo que es inevitable. No, va a salir pero van a pero con hacha, sí, machete, ahí cuchillo, está. todo Si conseguimos 1 o 2 goles como en el 2016, por eso, ojalá esa historia se repita. Después me parece Paraguay tiene las armas como para controlar el partido, que es lo que se hizo en aquel juego. Porque es cierto, muchos recuerdan, le ganamos a Chile 2-0 a los 10, pero el resto del partido tirado para atrás, pero no importa. Segundo tiempo. El segundo tiempo, sí. El primero lo manejamos ahí un poquito mejor. El segundo tiempo sí, ya fue un equipo muy muy replegado, pero es una cuestión normal, es una cuestión del juego. Dígame cuál no sé si hoy Chile tiene la capacidad de volver a hacer ese mismo segundo tiempo, por ejemplo. Yo creo que no. Yo creo que hoy es un Chile disminuido en potencial con respecto a ese Chile. Pero es más intenso que otros equipos chilenos. Que nos van a meter en un arco así nomás, no creo. Acá, si jugamos como uno piensa que Paraguay va a jugar el día de hoy, no creo que nos metan en un arco, ¿no? Sinceramente. Hay que verlo a Núñez
quien al no jugar en un puesto natural, aunque nos decía el colega que ya jugó en 3 oportunidades de lateral en la U Católica, hay que ver qué tan intenso puede ser. Me parece que la juventud lo puede ayudar en ese aspecto. Y después, es cierto, uno habla mucho de Alexis Sánchez, de Arturo Vidal, pero hoy en cuanto a los delanteros me parece que el más peligroso es Brereton, y lo demostró en el partido contra Paraguay. Además es el jugador de moda, entre comillas, en la selección chilena. Por los tweets que leía, es muy querido por los hinchas trascendidos. Contra el Paraguay anterior todos los delanteros eran peligrosos. Hacemos una pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Asegura tu futuro comenzando hoy un ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, aquí estamos, 12:23. Nico Guasaperos, a ver. Sí, señor. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Cuál es el pecado de Medina para no ser convocado? Dice el amigo 767. Yo estoy practicando fuera Harrison, dice. Estadio lleno, dice el chileno. Los últimos partidos yo vi, Medina no está en un nivelísimo, juega a un ritmo muy lento. Y además está entrando de cambio siempre. Díaz vive lesionado. Ritmo lento. Díaz vive lesionado. No, es que está lesionado, dice. El 055, ¿qué saben de que Star Plus compró los derechos del fútbol paraguayo? Dicen. Ahí ya está en la... Para el Brasil sería. Para Brasil. Va a transmitir lo poco que leí. Para toda Latinoamérica. Dicen que... ¿O es solo un rumor? 5 ligas de Sudamérica y una de ellas es la paraguaya. Pero eso es para el exterior, no para Paraguay. 7-13 dice, somos la selección que revive muertos, dice Ecuador, Chile, Bolivia, agradecido con Paraguay, dice. Hoy vamos a ganarle. Ahora se dan cuenta que con Berizzo no hubo proceso, sino capricho de la APF. El proceso comienza en las inferiores. Así hicieron Alemania, Italia, Francia, España. No podés comenzar un proceso en la primera, dice el amigo 117.
Hoy solo espero que Paraguay entre a comerlos vivos a los chilenos, pisarles el cuello y ganarle, así sea con un gol con la rodilla. El funcionamiento lo vemos después. Un gusto poder oír los análisis de la mesa. Son el medio que mejor los hace. Soy el ingeniero Iván. Gracias, ingeniero, muy amable. ¿Vieron que Disney compró los derechos del campeonato para transmitir Star? Sí, porque hay que decir que para el territorio local hasta el 2023, o sea, queda 2022, 2023 todavía tiene la empresa Tigo. Esto es a nivel internacional, que yo no sé cómo es el tema, ¿verdad? En ese sentido, o sea, no sé si es por una cantidad de años o por cuánto tiempo. Y tampoco se puede, muchos ya preguntan, ¿y se va a poder ver desde Paraguay? Yo, por ejemplo, tengo Disney Plus, ¿verdad? Star Plus, la plataforma. Y yo no sé si se va a poder ver desde acá, el que tiene acá, porque calculo que va a estar geolocalizado, que es lo que pasa en la Copa del Mundo. Vos tenés cierta aplicación o entras a una web, por ejemplo, no sé, SNT o Telefuturo, y vos podés ver si estás en el territorio paraguayo por internet. Si estás en España, no podés ver, por más que entres a la página, porque está geolocalizado, ¿verdad? Que creo que va a ser así, entiendo que va a ser así. Geolocalizado. Claro. Primera vez que escucho. No, geolocalizado es cuando... Entiendo, sí, geográficamente, localización geográfica. Y va a ganar... En los mundiales pasa mucho, ¿verdad? Porque hay gente que quiere ver una transmisión, por ejemplo, de paraguaya y no puede tan fácilmente. O sea, legalmente no puede. Claro. Por ahí en alguna, qué sé yo, aplicación pirata o algo así. Es más, ni siquiera las radios. Las radios no pueden transmitir en las Copas del Mundo por más que sea por internet, para el exterior. Sino tiene que ser netamente para... nuestro país. Peñarol Nacional, y va a ganar otra tío en el 2023. Peñarol Nacional, por ejemplo, fútbol uruguayo, fue un partido que se emitió por esa misma plataforma con relatos de Mariano Clos y comentarios de Diego Latorre. Recuerdo la publicación, fue hace 1 o 2 semanas. Peñarol Nacional, clásico uruguayo, torneo por la liga local. Lo transmitió Mariano Clos con Diego Latorre y un cronista uruguayo que estaba en cancha. Pero para el exterior. Claro, a través de la misma plataforma. Mira. Será así más o menos el tema. Bueno, Víctor Ayala jugó aquel 2-1 en el 2016. Arrancó de titular el partido frente a Chile. Una de las figuras para mí de aquel partido. Jugó muy bien. Él y Jorge Moreira, recuerdo que hicieron un muy buen partido. Víctor, ¿cómo te va? Todo bien, un placer saludarte a vos y a toda la audiencia que escucha tu programa. Y en aquel 2016, ¿qué se sentía a esta altura del mediodía, Víctor, en la previa del partido? No, casi recién me desperté. En aquel 2016 nos despertábamos un poquito más temprano, ya que era una obligación nuestra de tratar de desayunar, está bien, descansar un poco, despejar la mente, ya que se jugó a la misma hora que se estaría jugando ahí nuevamente el partido. ¿Qué tenían en la cabeza, en la mente? ¿Era salir a pisarle al rival? El primer tiempo se vio así. ¿Qué planteamiento, qué les quería comunicar Chiqui en aquel entonces? No, yo en ese momento me acuerdo que yo fui uno de los primeros que había llegado. Yo había llegado 5 días antes de que los muchachos se presenten. Estuve trabajando con el PF, con Chiqui ya sobre el tema cómo íbamos a disputar aquel partido, ya que Chile venía embalado por el tema que había conseguido el bicampeonato de la Copa América y sabíamos que iba a venir un poco agrandado y nosotros teníamos que tratar de conseguir el objetivo que era ganar. Y como habíamos hablado con Francisco, era presionarlo bien alto y que en algún momento íbamos a conseguir el gol, ya sea de pelota quieta o por la ocasión que tengamos. Correcto. Ahora se dio con aquel golazo de Oscar y después el cabezazo de Paulo da Silva. Un segundo tiempo sí ya más complicado, Víctor, ¿no? Chile se nos vino encima, nos apretó ahí en el arco, nos hizo un gol y después estuvo ahí merodeando el segundo, pero supimos aguantar. ¿Qué te acordás de esa segunda etapa? No, de la primera etapa me acuerdo que nosotros estábamos mucho mejor, habíamos hecho bien las cosas, tuvimos para hacer el 3-0 y ya el expediente, como se dice, y en una pelota parada también, en un descuido de Arturo nos hace el 2-1. Después en el segundo tiempo tratamos de salir de la mejor manera, como siempre Chile atacando con sus jugadores rápidos, con Alexis, y nosotros tratando de en ese sector con Jorge tratar de ayudarnos, ya que era el sector que un poco más donde Chile se empeñaba en el ataque. Bueno, como vos decís, supimos aguantar, tratar de
cerrar línea. Bueno, habíamos conseguido el triunfo en aquel entonces contra aquel equipo que venía embalado, que venía con los 2 títulos de la Copa América. Yo decía, aquel equipo de Chile creo que era mejor que este Chile de hoy. Sí, lógicamente sí. las comparaciones son odiosas y demás, no sé si vale la comparación, Víctor, pero ese Chile venía de un bicampeonato embalado, jugando bien, mecanizado. Este Chile, si bien viene de 2 victorias importantes que lo estimulan, obviamente, desde todo punto de vista, creo que no es más que aquel. No, comparto mucho contigo. Aquel Chile, como vos decís, es por algo que había conseguido el bicampeonato de la Copa América. Para mí era mucho mejor que este Chile que vos estás diciendo, tanto como el Chile de la vez pasada que había afectado a Paraguay en Santiago, como este Chile que está viniendo, con mucha baja, la baja de Arangui, la baja de Mauricio Isla. O sea, son jugadores importantes que en aquel entonces estaban volando, vamos a decirle. Como te digo, yo creo que todo el mundo se da cuenta de eso y hoy no va a ser la excepción. Yo creo que la selección va a darnos una alegría, vamos a conseguir los 3 puntos como en aquel entonces nuevamente, y se dan todas las circunstancias de aquel entonces, de aquella eliminatoria pasada donde en aquel 2016 teníamos que conseguir el triunfo con Chile para ponernos ahí, para poder nuevamente ilusionarnos con la clasificación. Está volviendo a pasar de la misma forma como en aquel 2016, y yo creo que este va a ser el repunte para poder lograr y tratar de soñar nuevamente con la clasificación al Mundial. Correcto. ¿Y qué hay que hacer hoy? ¿Qué partido te imaginas? ¿Cómo hay que jugarles para ganar? No, conociendo al técnico que ahora está en la selección, yo creo que no va a salir a especular, va a salir a tratar de presionarlo a Chile, tratar de conseguir los primeros minutos, asfixiarlo, ya que jugamos de local, y tratar de conseguir el primer gol. Yo sé que va a ser eso importante para la tranquilidad no solo de la gente, sino también del plantel, y yo creo que esa va a ser la forma, no es de otra forma, porque como te digo, lo conozco desde hace mucho tiempo y no va a cambiar la ideología que ellos tienen en mente. Víctor, Nicolás Ledesma te saluda, un abrazo respetuoso. Y un placer, Nico. Igualmente, yo suelo decir, hay que saber cuál va a ser la actitud cuando se mueve la pelota. Si nosotros movemos la pelota, tirar para adelante, decirle ya que ya a Chile, o tirar para atrás y decirle vamos a tener la pelota. No, yo te puedo asegurar que si Paraguay le toca empezar, puede haber ya una jugada preparada, porque nosotros, como te digo, conozco al técnico y siempre fue de esa característica, tratar de ya demostrar que en los primeros minutos vamos a salir a atacar. Fue eso que nos conllevó a conseguir grandes cosas con ellos, tanto aquella Sudamericana del 2013 que veníamos embalados, peleando los dos frentes, y yo creo que no va a ser la decisión, como te digo. Por eso el esquema más o menos que presenta es el esquema de que viene hace años trabajando. Y esos son los mensajes entonces de este cuerpo técnico, porque necesitamos de más cabeza, porque no hubo casi tiempo de trabajar en cancha, ¿verdad? Me parece que va a ir por ahí de muchos mensajes de Guillermo fundamentalmente, ¿verdad? No te creas, yo creo que en estos 4 días que estuvo a la gran mayoría de los jugadores ya estuve hablando con ellos y pensando en lo que va a ser este partido. Como te dije, va a salir a presionar de una, yo creo, tratar de conseguir el primer gol, y bueno, si no se puede, yo sé también que ellos son partidarios de buscar el sistema de la pelota parada por el tema de en aquel 2013 con la NU, fue de la forma que muchos partidos supimos abrir el marcador. Víctor, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda. Yo quiero preguntarte un poquitito por tu poder de análisis también, que siempre cuando charlas de fútbol nos explicas cosas. Yo había visto algunos partidos de Guillermo en Lanús y en Boca, y hubo algunos partidos en Lanús que él jugaba 4-3-3, pero sus extremos a la hora de presionar en la salida iban sobre los dos centrales, y el 9 falso en ese momento era Almirón, y Almirón hacía el trabajo sobre el volante tapón del equipo rival. Entonces los laterales salían más arriba, que es distinto a lo que hacía Berizzo, que le hacía retroceder mucho a nuestros extremos.
los interiores tenían que hacer un trabajo de salir a la raya a la hora de ir a la recuperación. Puede ser de que en Boca fue distinto, ¿verdad? Porque Boca tenía extremos que jugaban por raya. Puede ser que veamos eso, de que hoy si hace un 4-3-3, Ángel y Almirón prácticamente jueguen de doble 9, Almirón jueguen de doble 9 y Tony tenga que volver un poquito más atrás para después atropellar el espacio. Eso exactamente, justamente por eso fue a Matías Rojas. Si vos te fijas, Matías viene jugando de interior también en Racing con el sistema que vos estás diciendo. Eso va a depender mucho, JJ, de cómo se presente Chile. Si vos te imaginas, Chile va a jugar con una línea de 3 y dos extremos, o sea, dos carrileros bien altos. Si bien no viene Mauricio, pues yo creo que ese fue más o menos, vamos a decir, la pesadilla del partido que no supimos nosotros tapar eso. Por eso es que nos costó mucho aquel partido en Santiago. Yo creo que con la característica que te pone, yo pienso más que es un poquito más para atacar y presionar y ir para adelante rápido. Y como te digo, va a depender mucho de cómo se presenta. Yo te puedo decir también que en un momento, en un 4-3-3, cuando nosotros jugábamos y dependiendo del lado que salía, el extremo salía con el lateral, el delantero con uno de los centrales y el otro delantero cerraba con el otro central y el interior estaba pendiente de lo que hacía el lateral para ver en qué momento saltar o saltar con uno de los volantes, o si bien el delantero, dependiendo de qué lado presiona, el interior salta con el otro central y el extremo del lado que toque se queda con el lateral. O sea, son variantes que dependiendo mucho de cómo vos lo vas trabajando. Como te digo, hoy Chile jugaría con una línea de 3 y yo pienso que por eso también Paraguay está jugando con 3 delanteros más o menos de características distintas, pero con dos muy buenos velocistas como lo son Ángel y Miguel y Tony con la técnica que tiene seguramente de alimentar tanto a ellos como al volante interno que tienen que llegar. Pero las soluciones que va a buscar él, de acuerdo a su cabeza, a su idea, es más parecido a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? De cambio de hombre. O sea, no va a ser que Ángel tiene que volver como un sexto lateral. No. Hay un cambio de hombre, hay circuito de cobertura. Claro, es por eso también que si vos te fijas, se decide más por Robert, que lo está haciendo muy bien en River, en ese sistema. Si ustedes llegaron a ver algún partido de River, es por eso yo creo que también es la decisión de que Robert juegue de lateral. Por la cobertura. Exactamente. Pero en algún momento, porque nos quedamos, pues Almirón le tocó ir a Newcastle a hacer un trabajo defensivo, y en la selección de Berizzo también defensivo, entonces todos nos quedamos con que nos falta Almirón ofensivamente y ya es criticado. Pero en Lanús y en Estados Unidos fue distinto. ¿De qué jugaba en Lanús? ¿Cuál era su trabajo en Lanús? No, Almirón jugaba dependiendo, imagínate, con Guillermo jugó de una forma, con Almirón de otra forma. O sea, son técnicos muy diferentes, pero saben de la calidad, como él dijo. Él va a hablar iba a hablar con Miguel de sacarle toda esa responsabilidad que se lo dio de una vez, de ponerles, de que juegue suelto, de que juegue para el equipo, como si bien vos decís, le tocó mucho marcar. Yo creo que no tenía en el cambio que hizo Berizzo en el sentido de sacarlo a Nan y ponerlo a otro volante. Yo pienso que lo solucionabas con tirarlo a Miguel para la izquierda y que Isla se preocupe mucho más en marcar a Miguel que Miguel marcarlo a Isla. Claro. Y por eso te digo, son cuestiones de seguramente de cada entrenador. Yo pienso que a Miguel hoy capaz lo vea mucho más en ataque que dependiendo de lo que pueda hacer el lateral volante de Chile, ya que no va a ser Mauricio. Bueno, Víctor, Nico. Yo tengo una última del plano local, Víctor, y quiero tener tu explicación. No es una crítica, sino quiero saber nomás. El otro día, en el último partido, estuviste mucho por el suelo. Que ¿hubo una persecución hacia vos especial que terminabas en el suelo, o el puesto en el que te piden jugar ahora hace que seas más exigente vos para atacar y que los destructores te busquen más también? ¿Cómo? No entendí, disculpa, no entendí. Que estuviste mucho por el suelo el último partido. ¿Contra Cerro? Sí. ¿O ayer? No, ayer.
Ayer no, pasa que si vos te fijás, ayer fue un partido muy duro donde también la cancha y el arbitraje no ayudó. Ellos jugaron a una fricción, además, como vos decís, estoy jugando en una posición que hay veces que uno tiene que trabajar y ayudar al lateral. Jugamos mucho más por el suelo, en el sentido que se empezaron a chocar, empezaron a tratar de presionar, nosotros tratando también de cortar jugadas. Además, no puso muy nervioso también el tema del arbitraje. Ayer, para mí muy bien cobrado el penal a Santaní, pero después misma jugada la Costa no cobran el penal, una mano nuevamente también en el primer tiempo que la Costa patea un tiro libre y no cobra penal y no dice que él no puede ver porque no tiene VAR. O sea, se están guiando mucho con el tema del VAR y se están centrando mucho más en eso. Después no se pueden poner árbitros de esa magnitud. No te digo que sea malo ni nada, pero que te cobren un cuarto de final donde uno quiere conseguir el objetivo, que es pasar a la siguiente fase, tanto como Santani como nosotros, y te demuestren de esa fase de arbitraje. Ayer, teniendo el aerosol, no respetar las instancias que uno piden para ejecutar la falta o protesta, o decirte que no le hable más que te va a echar. O sea, son cuestiones que uno también le conlleva andar de la forma que me está diciendo. Ni 7 metros había en ese tiro libre. Por eso era una cuestión de por eso Miguel ya que se lleva una amarilla estúpida, vamos a decirle, porque vos te vale protestar y teniendo el aerosol y no respetando la distancia, porque le empezaron a gritar todo. En una parte estábamos hablando de esto, después el partido con Pablo Ayala, que en una parte ya empezó a temblar. O sea, no sabían en dónde tratar de meterse por el sentido de que no solo nosotros, sino también el otro equipo le presionaba por el tema de que supuestamente nos cobraba más a nosotros por ser de primera y a ellos no, pero no era así. Cobraba para mí muy bien en el sentido de dejar jugar, de dejar fluir el juego porque había mucho barro y capaz en alguna jugada no eran ameritarias de falta y dejar de fluir, pero en ese sistema de no respetar la distancia necesaria, teniendo el aerosol y demás cosas, y que uno le pida para que se respete y no respetar, fueron cuestiones que nos conllevaron a jugar de la forma que jugamos. A vos te amonestó, de hecho, ¿verdad? Sí. 15 minutos. A mí me amonesta por una jugada que lo estábamos protestando en una falta en el segundo tiempo, que no estaba respetando la distancia, como dijiste recién, habían 6 metros, 7 metros, no había 9, y yo le estaba diciendo para que respete la barrera, y me gritaba jugá y deja de protestar, y Diego de Godoy justo patea porque ve que el arquero estaba también medio desatento, rebota la pelota y ellos salen de contra, y yo voy y lo choco para cortar la jugada, y en ese choque que realizo fue la amonestación. Correcto. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. No, el placer es mío, el abrazo para usted y la audiencia de tu programa. Allí está Víctor Ayala, jugador de Sol de América, que ayer jugó frente a Santaní, ganó 1-0 el equipo de Anzarini y pasó a las semifinales de la Copa Paraguay. El domingo va a enfrentar a Tembetarí a las 20:30. Aldo Quiñones fue el árbitro del partido. Los líneas Guido Miranda y Marcelo Silva. Repetimos esto: el domingo juegan 18:15 Olimpia Libertad y a las 20:30 Sol de América versus Tembetarí. Así que son los partidos de semifinales de la Copa Paraguay. Bien Santaní, dentro de lo que dentro de lo que puede hacer, sin varios días sin tener competición, me parece que estuvo dentro de la altura que uno esperaba, y el arquero de Sol también tuvo un buen comportamiento, sino que le apuró también en determinado momento del partido. Ese es un tema para analizar, lo que plantea Víctor, la cuestión de la elección de los árbitros para instancias decisivas. Sí. Y que no haya VAR, porque el jugador de primera se acostumbra al VAR. El árbitro que no es de primera no puede hacer nada porque no conoce ese sistema. Entonces ahí vamos a entrar en un terreno complicado en el que, si se habilita el VAR para la Copa Paraguay, debería ser para todo el torneo. Recuerdo que en el 2019 se habilitó para la final, por ejemplo. Se jugó aquella final Libertad Guaraní con VAR, que fue el primer partido oficial en Paraguay, cierto, con el VAR. Se ganó Libertad. No sé si eso se va a implementar a partir de la final, pero
para mí, para que sea más justo, debería ser todo el torneo. Totalmente. Coste que eso me parece que es imposible por el costo. Ya no digo más nada del tema arbitral, Chipi. Lo que quieras. ¿Sí? ¿Qué sumaste? A ver, ¿qué están buscando la certificación en la Conmebol para Alipio Colmán. Y seguramente van a encontrar, porque por supuesto que van a encontrar. Es fácil de encontrar. Hace 3 días están buscando el documento. Claro. A mí lo que me dijeron, Nico, repito al aire esto que te dije en privado, es que están las pruebas de los exámenes y que eso se presentó en Conmebol, que están pidiendo para que Conmebol le libere esto para poder demostrar. FIFA debe tener, no tiene nada que ver, la gente no, sí tiene que ver, porque se decía, hay algunos autorizados para dar la, ¿cómo es que se dice? Certificación. Bueno, Chipi y Nico, lo que hablaba nomás ayer Nico, la certificación puede aparecer. No es obligación, evidentemente, pero para tranquilidad de la situación me parece que lo que puede explicar es cuándo se le certificó, porque en la certificación cuando estuvo con Carlos Amarilla no fue. En la siguiente por la pandemia se suspendió. Déjame trasladar lo que me dijeron, que fue lo que le dije a Nico. Y yo le expliqué a esa persona, porque me dijo, yo estuve revisando y está todo en verde. Sí, Nico dice que está todo en verde. Él lo que manifiesta es que para llegar a ese verde se le inventó la nota a Yayupe, ¿verdad? Así es. Se adulteró, o sea, no es que sí, sabemos que está en verde, digamos, la certificación, que está todo, digamos, en orden. Lo que Nico manifiesta al aire es que para llegar a ese orden hubo un desorden. Hubo una adulteración, o hubo el famoso, y vamos a hablar de términos de escuela, le hizo pasar la profesora, ¿verdad? Aunque el alumno no haya pasado. En FIFA debe estar. Porque a mí lo que FIFA va toda la documentación, lo que me dijeron es que en esa previa, para ponerle el cosito verde, la tilde ¿verde? Tecnológica, tiene que haber pruebas de que el profesional pasó la prueba. Claro. Porque hay un controlador que se dedica justamente a eso, que no venga el día de mañana JJ Gómez, nuevo director de referees de la Asociación Nicaragüense de Fútbol, y diga a Federico Villalba, el presidente no tiene que está certificado y no es. En el curso que se hizo en la Conmebol, se fueron los que pasaron con Carlos Torres, los que salvaron ya de Schubert, ¿verdad? Y él se fue como oyente, él no estaba dentro de la lista. Estaba Sotoa, Chipi, Fede, J, y yo no estaba en la lista, pero me fui a mirar. Lo de Torres, entonces, claro, entonces no pudo haber estado. Por eso. No puede tener la certificación. La idea, Nico, certificación da FIFA. Ellos manifiestan que después hubo por eso, un examen, porque y que se viene al punto que yo con Enrique Cáceres, y con Enrique Patricio Cáceres. Eso está comprobado ante la Conmebol y la FIFA. Sí, el punto donde yo voy Cáceres es que me dijo por teléfono que conmigo no pasó, y eso se puede conseguir todavía eso ya sabemos, por eso te digo. Nico, mi conversación con Enrique Cáceres. Algo, J, Nico. Termina, porque si no vamos a lo mismo de ayer que ya sabemos, ya explicaste que no pasó. Ahora, que ya te canso, No, para satisfacer mi pregunta nomás, Nico, que a donde yo apunto es que Elizondo le dijo en el privado a Chipi de que la certificación existe, que no se puede eso. Bueno, entonces existe, pero él no pasó. La idea de la planificación era que él viaje a Brasil a una de esos eventos para poder certificar. En el 2020. Por la pandemia se suspendió. Entonces, ¿cuál fue el evento similar a ese que se suspendió por la pandemia, que él no pasó acá, en el que tuvo que haber estado para que se le certifique? Eso nomás, a lo mejor dice, fue en Caguazú el 18 de noviembre, listo. Y eso ya no hubo. Eso dicen, eso es lo que yo pregunto. Eso dicen desde la APF. A mí yo hablé hoy con 2 personas, y las 2 personas yo lo que creo nomás acá, Nico, en este punto medio porque a ver, ¿quién va a ser la perjudicada si esto es cierto? La APF. No va a ser Elizondo. Va a ser la APF, va a ser en un quilombazo. Por eso. O sea, yo no creo que la APF, soy muy sincero, Nico, Neto, no creo que la APF se juegue lo que se tiene que jugar por Elizondo, si es que pilla que hay algo irregular. Porque si no se van al mazo ellos, no se van a Elizondo al mazo. Claro. Lo único que yo puedo asegurar hoy
es que yo le quiero más a la APF que a Elizondo. No, pero eso no tiene nada que ver. No, claro que tiene algo que ver. Yo lo que estoy diciendo es que yo no voy a inventar nada como para perjudicar a la APF. Ah, bueno. Y de Elizondo yo creo que cualquier cosa con todo esto que está haciendo. Que muestre dónde hicieron, dónde hizo el curso. Ahí tiene tu punto del querer. Ahí claro. Lo extraño nomás del caso es que no puede ser, me parece a mí, que la APF no tenga una documentación sobre el tema. O sea, ¿por qué hay que pedir a Conmebol o a FIFA o a quien Debe sea? tener, y el mismo... Porque... Claro. Y sí, está bien, pero entonces que mismo muestren cuál es el documento. Ahí está. Porque, un ejemplo más. La APF quiere que Alipio hable. Y debería hacerlo. Pero debería hacerlo y mostrar la documentación. Vamos a lo de Chingú. Eso quiere que Alipio haga, ni siquiera Elizondo. Porque un ejemplo más te pongo antes. Un ejemplo más te pongo. Uno es contratado por una determinada universidad para enseñar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los documentos de Juan Pérez? Y la universidad tiene que tener los documentos de Juan Pérez que demuestran que él está certificado. Yo también tengo que tener mis documentos. De última puedo ir a pedir a la universidad donde egresé, pero es un proceso relativamente fácil. Totalmente. O sea, es una cuestión lógica. La universidad tiene la documentación de todos los docentes, por poner un ejemplo. Para entrar en el primer año de economía o de ingeniería, donde te piden todo, la calificación del colegio. Y vos te vas a tu colegio y retiras todito. Está todita tus notas ahí, uno a uno. Algo demasiado simple. Demasiado simple. Entonces, ¿cómo es posible que APF no tenga la documentación que certifique que Alipio Colmán pasó el curso? Es mostrar y ya está. ¿Dónde fue el curso? ¿Dónde como fue el dice curso? J, en Caguazú, ¿dónde? Si yo me aplacé, pongo el ejemplo que puse el otro día. Yo me aplacé y me dice, anda, rendí en el colegio Izatú. Yo rendí el 15 de abril en el colegio Izatú. Acá está. Pasé. No es que yo me aplacé en febrero y después algo que ya pasé y ¿dónde está tu examen? No, y me hicieron pasar. ¿Dónde está? Me fui en tal lugar, tal fecha y pasé. A mí me pasó algo similar. ¿Verdad? ¿Verdad? En la facultad de filosofía. Yo les conté que a mí desde el sexto grado en la escuela Mariscal López se fue una vez como interventor Luis G. Benítez. Nos asustamos todos, nosotros era una personalidad Luis G. Benítez. Sexto grado, ¿verdad? Sí. Y ahí comenzó mi desencanto con Luis G. Benítez, una personalidad, un señor, un maestro, un genio, todo lo que quiera. En el primer año del Colegio Nacional de la Capital, mi profesor fue Luis G. Benítez. En el sexto curso, Luis G. Benítez. Terminó el colegio y yo, hinchando con los muchachos, dije, por fin descanso de Luis G. Benítez. En el primer curso en la Facultad de Filosofía, en Ciencias de la Comunicación, ¿quién me tocó? Luis G. Benítez. En el cuarto curso me tocó Luis G. Benítez. ¿Y qué pasó con Luis G. Benítez? Toditos rendíamos todos juntos. Y se perdió mi nota del examen final del cuarto año de la Facultad de Filosofía. Me fui, reventé todo, protesté, mandé a la China y todo completo. ¿Qué pasó? Se habló con Luis G. Benítez para que me tome el examen. Me tomó un día, martes, miércoles, jueves, no sé qué día. Él y yo en un aula de la facultad. Él y yo solo. Y me mira y se ríe, me dice, sentado uno al lado de otro. No me dio nota, no me dio nada escrito, no me dio nada. Me miró así y me dijo, y le dije, yo, profe, decime, le dije, decime. Él sabía que yo estaba en el periodismo, sabía todo completo ya, mi carrera larga en el periodismo. Y me dice, y le digo yo, decime, profe, decime, no hay problema. Y me mira y se ríe, una de las pocas veces que le vi sonreír. Y me dice, de Yegma, me dice. Era lo que me quería decir, que era lo que yo también le quería decir a él, ¿verdad? Y cierto. Y me dice, bueno, ¿qué acontecimiento en aquel entonces, qué acontecimiento importante de este siglo, es uno de los más importantes, que ocurrió y que es noticia del siglo, me dice? Y le dije yo, la caída del muro de Berlín, le dije, esa la pero llegó ahí, le dije. Así me dijo, pero mi nota está en la facultad. Yo me voy hoy a la facultad y voy a encontrar mi nota de ese día en la facultad. Así mismo me dijo, una sola pregunta. Ella en otro vamos ahí, viola y ya escrito. ¿Verdad? Luis G. Benítez vive todavía, oye, ¿no? No sé. ¿Le podemos llamar y todo? No, pero ¿qué te va a decir? A la pucha. Pausa ya. Mira, ¿te gustó mi historia? Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha.
Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores, guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Ponele nombre y fecha a eso que querés conseguir. Planifica hoy tu ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Vuelve la tan esperada Semana Naranja Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Y vuelve con todo. De lunes 8 al domingo 14 de noviembre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas. Encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de diciembre. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestro showrooms en la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona Pickup 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Pues hay que ahora mi casa ya tiene un bruja, será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía
de la cooperativa Chortizer. Una casa, un auto, un viaje o la universidad de tus hijos. Ponele nombre y fecha a lo que querés para el futuro. Conoce más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Vuelve la tan esperada Semana Naranja Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Y vuelve con todo. De lunes 8 al domingo 14 de noviembre. Encontrarás precios únicos al contado y en cuotas. Encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de diciembre. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestros showrooms en la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, 13:02. A ver, vamos a hablar de Olimpia, que juega el domingo frente a Libertad, asamblea hoy, que juega frente a Olimpia. Hoy hay asamblea, muchas declaraciones de expresidentes, de actuales socios, muchas notas. 3 de la tarde la asamblea. Ariel, ¿cómo estás? Hola, Chipi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿A las 3 o a las 4? 4. A las 4 el primer llamado. Primer llamado 16 horas, segundo llamado 17 horas. ¿Dónde creen de que a esa hora realmente va a arrancar? Bueno. No, evidentemente. Bueno, ¿y qué va a pasar en la asamblea, Ariel? ¿Quiénes están? ¿Quiénes van a ir? ¿Va a ir Trovato? ¿Van a ir? ¿Quiénes van a estar ahí? Y por lo que escuché, si el presidente Miguel Brunote quiere la presencia del expresidente Marco Trovato, este último va a estar presente en la asamblea de hoy. Pero a priori no va a ir el expresidente Marco Trovato. Pero si es que el presidente Miguel Brunote quiere contar con su presencia y lo llama, va a estar presente el ingeniero Marco Trovato en la asamblea de hoy, que va a ser en el Polideportivo Osvaldo Domínguez. Eso hay que tener en cuenta también, Chipi. No va a ser en la explanada central, digamos, del Estadio Manuel Pereira, sino que en el Polideportivo Osvaldo Domínguez, porque ayer salió el comunicado y creo que gran parte creíamos que ya debemos seguir teniendo, más allá que a Nico no le guste, el clima de ayer. Finalmente tenemos, gracias a Dios, un lindo clima. Pero ya le asustaron a toda la gente. Y es por eso que se va a hacer en el Polideportivo Osvaldo Domínguez. Para mí, Ariel, perdón, para mí que puede ser peligrosa la presencia del expresidente. Yo creo que debe estar. Para mí no. Sí, hay muchas dudas sobre el balance, lo anterior, que se hizo, que no se hizo. Pero entonces va a pasar todo por su respuesta, no por la del presidente Brunote. Vos vas a preguntarle directo a él. Pero él no puede hablar luego, ¿verdad? O sea, ¿Para qué se va a ir entonces? Por eso, ¿sí? Cuando iba a preguntar. Sí, por ese lado. Ya directamente va a seguir el gran, y Brunote no va a poder decir cosas ahí enfrente de esto. Yo no sé, que explique él y que él es que... Raro es la situación. Que la verdad, Jota, es que, si soy sincero, acá huele a que todo está ya arreglado. Yo no sé si van a haber preguntas, no sé cómo va a ser.
O sea, acá ustedes hablan la vez pasada de cómo se manejan el tema de las asambleas y demás. A veces está todo digitado ya. ¿Quién va a preguntar tal cosa? Darle la palabra a aquel, a fulano, a mengano. O sea, no, que no extrañe que pase hoy eso, más en estas circunstancias, ¿verdad? Siempre hay uno que llega y dice, ¿qué hora es el asado? Hace rato ya se dijo todo. No estabas enterado. Puede preguntar o pueden no saber. Pero toda situación de discrepancia que pueda haber en la asamblea va a apuntar hacia la directiva anterior. Claro. No se va a salir de eso. Va a ser imposible no apuntar hacia Trovato, ¿verdad? Claro, porque creo que no varió mucho lo que pasa hoy en Olimpia de lo que pasó cuando ya agarró Brunote, ¿verdad? Depende de quiénes formen parte de la asamblea. Porque si al final no se va nadie de los opositores y van solamente... Yo creo que se va a ir. No, por eso, yo supongo que sí. Pero si van solamente los oficialistas y son acreditados solamente los oficialistas, porque ese tiene un trámite también. Claro. No es que vos te vas nomás. Si solo terminan acreditando a los oficialistas, nadie va a decir nada, todo de color de rosa, aplaudimos a las 5 cada uno a su casa. No, y además puede haber, muchas veces puede haber de opositores, pero que no tienen la palabra. Claro, y el fin es que se solucione el problema, ¿verdad? Que es el fin de todas las asambleas. Y en todas las asambleas hay negociación, hasta con la oposición. Pasa en todo el ámbito político, vos tenés que negociar con la oposición. El tema es que las negociaciones no sean para sacar rédito para bien común personal. El tema es que solucionen el problema Olimpia. Pero ¿dónde está y cómo se debe y cómo se paga y cuál es la deuda real? Ese es el tema, porque si va a haber una automentira con la aprobación de todo lo que se pueda poner sobre la mesa con los barras y cosas por el estilo, que sea para bien. Si es que eso va a ocurrir es porque saben el camino para la solución de los grandes problemas. Porque si es para tapar nomás a la directiva anterior y para salvar del escarnio y de todas esas cosas, me parece que no va a ser saludable para una institución tan importante como es el Olimpia. Bueno, Ariel, ¿qué más de Olimpia? Te iba a decir, los vitalicios van a ingresar por la avenida España y los socios al día activos van a estar ingresando por la avenida Mariscal López. Esos son los accesos que se dispuso para entrar al polideportivo Osvaldo Domínguez. Y entonces 16 horas el primer llamado y 17 horas va a ser el segundo llamado. En cuanto al plantel, trabajó en la mañana de hoy en la Villa Olimpia, ya preparando lo que va a ser compromiso ante Libertad el día domingo, con plantel completo, obviamente sin la presencia del arquero Alfredo Aguilar, pero después Julio César Cáceres cuenta con todos sus futbolistas para encarar el partido del fin de semana ante el Bumbarelo. ¿Y qué equipo prepara Julio? Y yo creo que va a ser el equipo que viene jugando, el que jugó ante Luqueño el día lunes. Es decir, con Olveira, obviamente, en el arco, Otálvaro, Antolín, o en este caso Saúl Antolín, y yo creo que ahí regresa Iván Torres. Vuelve Tito. Por Mateo Gamala. En el medio, la presencia de Fernando Cardoso. Hay que ver si es que lo va a tener a Fernando Cardoso, porque no estuvo por lesión Alejandro Silva. Richard Ortiz, Hugo Quintana y William Mendieta, y adelante Lerly González en compañía de Roque Santa Cruz. Bueno, equipo similar al de Luque con esa variante de Tito Torres. Silva, ¿para cuánto tiempo tiene? No, ya está. Ya está habilitado. Por eso creo también es mi duda si va a bancar a Alejandro Silva o lo va a mantener a Fernando Cardoso. Correcto. Bueno, Ariel, ¿dejamos por acá? Sí, señor, ya vamos a estar desde temprano en el Polideportivo Osvaldo Domínguez, esperando lo que va a ser la asamblea en este caso, e informando minuto a minuto ya para todos los oyentes de Unión Fútbol. Bueno, ahí estaremos a las 5, arrancamos la previa de Paraguay-Chile y vamos a estar en contacto también con Ariel, con Cabo desde Upané, con el recorrido del bus de la selección, y con Ariel desde Para Uno con el Polideportivo, en verdad, Osvaldo Domínguez Dip, donde se va a llevar a cabo la asamblea del Club Olimpia. Un abrazo, Ariel.
Dale, señor, hasta más tarde. Hacemos la pausa antes, Fede. Leo aquí una declaración de Trovato a ABC Cardinal, y él menciona lo que habíamos dicho siempre en la mesa. Yo mismo incluí en el estatuto el artículo que habla de que si un presidente comete un acto ilícito o dolo en contra del club, debe asumir personalmente esa deuda. Está claro que yo no cometí nada irregular, dice Trovato. Ahí vamos a la cuestión jurídica. Él puede decir, no, yo no hice nada irregular, yo hice una apuesta económica pensando en lo deportivo, eso no es irregular. Claro. Es lo que él piensa. Después, por supuesto, le puede buscar la vuelta y decir, no, pero yo creo que pusiste Fede, en riesgo la economía del club, Fede, no sé. Yo creo que, a ver, nunca luego se habló de algo ilícito como tal. O sea, siempre el espíritu de esa regla o de ese, entiendo yo, ¿verdad? De esa regla o de ese estatuto, de esa parte del estatuto, es proteger justamente al club de la exageración en una inversión que pueda cometer un dirigente sin tener en cuenta la salud económica del club. Que ponga en riesgo, dicen. Claro. O sea, yo creo que nunca luego se habló de algo ilícito como tal. O sea, se habló de un despilfarro de dinero. Claro. O sea, a eso protegía uno mirando desde afuera. Esa era la protección de esa línea. O sea, no era luego que iba a comprar 2 kilos de tomate cuando compraba 2 kilos de papa. Y eso es algo ilícito y no. No, era que justamente no gaste lo que el club no tiene para no dejar endeudado al club. Ese es el espíritu de la regla. Sumado a lo que ya pasó con Adebayor, que ya fue una gran apuesta que no salió. Por eso digo, bueno, si vos decís, bueno, el club por malas inversiones debe 3, 4 millones de dólares, qué sé yo, pero 60 es otro número. 53, 55. Yo creo que ahí tiene que estar la construcción de ese. Yo creo que nadie discute predio también, ¿o no? Nadie, ¿cómo? La construcción del predio no está en esa deuda. Puede estar. Pero Jota, es a lo que voy, o sea, vos no podés construir un predio si no tenés cómo pagar. El presidente del club y los miembros de la comisión directiva serán responsables de manera personal y solidaria cuando en ejercicio de sus funciones cometan actos ilícitos ilícito en nombre del club, no es la palabra ilícita, o sea, o causaren perjuicios a terceros y al propio club por medio de conductas dolosas o gravemente culposas y de tal manera afecten el patrimonio del club, su buen nombre, decoro y prestigio. Sí, el tema es que vos te podés defender diciendo no es ilícito. No, claro, nada fue pero hay coma, pues, hay coma. No, ahí habla de actitud dolosa y demás, claro. ¿verdad? O sea, pero por eso yo creo que sería esto, a eso voy, Jota, esto se creó no en base a lo ilícito, se creó en base a la mala administración de la economía del club. Básicamente inflación de monto, o sea, ¿para qué se infló tanto el gasto? Totalmente, Si no o sea, uno cuando se habló de esto en aquella época, no se hablaba de la cuestión ilícita. Se hablaba justamente de las deudas que dejó Recanati perdón por la expresión que se volvió loco y dijo, le compra a este, 12 millones de deuda. Y el club se queda con el mono. Y echaba técnicos, jugadores. Y jugadores, y personal sí. Que no le calentaba el tema de la camiseta. A eso se refirió. Cierto. O sea, para eso era, para proteger ese tipo de actitudes que puede pasar cuando vos administras mal la economía del club comprando lo que no podés comprar. O sea, yo entendía así en ese momento, no por una cuestión ilícita de que él está haciendo algo turbio. Es que todo tiene una explicación. Porque, insisto, Trovato puede decir, no, yo hice eso porque queríamos hacer esto y un año después íbamos a ganar la Libertadores y con eso al club le iban a traer 50 millones de dólares y recuperamos todo. Pero no se llegó por eso. Entonces, por eso me parece que al final ese estatuto de la responsabilidad queda ahí como que nadie lo va a terminar pagando. El club va a seguir de alguna manera y el club se va a hacer cargo de eso. Aquí miro una foto, supongo que es de ahora porque la publicación es de ahora. Trovato, estamos contigo, la 79. La barra de Olimpia y una bandera que está instalada frente al Salón Blanco. Y después no digan que las barras no tienen injerencia en este tipo de cosas. Bueno, hacemos la pausa y tenemos Bocelli y después también tenemos mucho el día de hoy. La pausa y ya venimos. Dale. Sudando la camiseta.
Unión Fútbol Club. Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti. Tampoco sin choris de Viena. Picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti. El único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país. Con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Stigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, Chorti Beef es asado. Elegí Chorti Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Chorti Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Chortitzer. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Con 4 partidos continuarán hoy las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022. En Quito, Ecuador recibirá a Venezuela desde las 18 horas nuestra. Los dirigidos por Gustavo Alfaro perdieron una sola vez como locales. Fue ante Perú 2-1. Llegan de sumar 4 puntos en la serie de partidos disputados en octubre. El punto obtenido en Barranquilla frente a Colombia le permite una pequeña ventaja sobre los cafeteros. En partidos jugados en Quito existe una amplia superioridad de la Tri, que ganó 9 de estos 11 duelos. La Vino Tinto solo triunfó en 2 oportunidades. En otro juego, a las 21:30, Brasil recibirá a Colombia en el Arena de São Paulo, estadio del Corinthians. El antecedente más cercano es el empate entre ambos en Barranquilla en octubre. Fue 0-0 en el único partido en el que la canariña no sumó de a 3 en el presente selectivo. Por último, a las 23 horas nuestra, Perú enfrentará a Bolivia con arbitraje paraguayo. Ever Aquino estará en cancha y contará con la asistencia de Eduardo Cardoso y Milciades Saldívar. Como cuarto árbitro estará Carlos Paul Benítez. El partido se jugará en el Nacional de Lima. La fecha 13 de eliminatoria sudamericana se completará mañana con el juego entre Uruguay y Argentina. Será desde las 20 en Montevideo. Brasil lidera el selectivo camino a Qatar 2021 con 31 puntos. Más abajo se encuentran Argentina con 25, Ecuador 17, Uruguay y Colombia 16, Chile con 13 ocupa el sexto lugar. Bolivia y Paraguay tienen 12 puntos. Hoy la albirroja se ubica en la octava posición a 4 puntos del quinto. Bueno, aquí estamos, 13:23, ya nos estamos despidiendo. A ver, ¿tenés algo de Boselli, por lo menos? ¿Tenés WhatsApp antes de Rápido, qué triste escuchar a estos periodistas chilenos y sentir que no le dan ninguna importancia a Paraguay, dice el amigo. El 767 no le gusta absolutamente nada, así que no le gusta que juegue Tony. El 055 dice por los Star Plus, eso ya explicó Chipi. Yo solo espero que si le sacan tarjeta a Gustavo Gómez sea porque raspa, no como es su costumbre discutir con el árbitro o algún rival. Se ve lo inseguro que es y quiere tapar haciéndose el malo. Él tiene que saber que es central paraguayo, ni si la atropellan se tiene que quejar, dice el 948. Coincido con él. El 780 dice una cosa de hacer lo que hizo Recanati y otra la gestión que hizo Trovato. Mostró un plan de negocios con inversiones y retorno e incluía el pago de las deudas. El monto de la deuda que tiene Olimpia para los activos que sumó no es para nada fuera de rango. La pandemia distorsionó todo nomás. El que no quiere entender es porque sencillamente no tiene formación en economía y administración de manera seria, dice el 780. El 713 dice, ese estatuto a mí me suena como cuando compran a un jugador por 3 en los papeles, pero en la realidad pagaron 2 por él, dice, y los involucrados se quedan con el 1 restante, robándole al club, y ahí cometieron algo ilícito y ellos deben asumir la deuda, no una mala inversión que creo y espero sea este caso al inflar los precios y jugar mucho con las proyecciones. Pasó esto, dice también el 7-3, así que cumpliendo con los whatsapperos. Muy bien, gracias Nico. 13:24, nos vamos con algo de Boselli. Aviso parroquial, J. Saludos para todos. Nico. Ya estamos desde el Estadio Defensores del Chaco en un ratito. A las 5 de la tarde empieza toda la previa. Estaremos con Cabo, con Ariel, con todo el equipo. A las 19:30 nos sumamos con J, ¿sí? Ahí para el partido Paraguay-Chile, media hora antes del juego el día de hoy. Desde donde quiera, J. Fede. Para repasar, a las 18
Ecuador-Venezuela, a las 21:30 Brasil-Colombia, a las 23 Perú-Bolivia, y mañana se va a jugar Argentina-Uruguay a las 20 en Montevideo. Paraguay hoy con 12 puntos, octavo lugar a 4 puntos del quinto. ¿Mañana a qué hora Argentina-Uruguay? A las 20. 20, muy bien. Así es. Chau, que la pasen muy bien, buenas tardes, hasta todos los momentos. Yo creo que el equipo fue a lo largo del transcurso del torneo de menor a mayor. Arrancamos con una irregularidad que hizo que quizá no estemos en los primeros puestos al principio y fuimos escalando de a poquito. Y creo que estos últimos 2 meses me parece que la idea y la forma que pidió Chiqui se consolidó y lo pudimos transmitir adentro de la cancha con buen juego y con resultados. Me parece que por ahí pasa un poquito nuestro presente de hoy. Y por otro lado, el desenlace del torneo yo creo que va a ser cerrado. Son 3 partidos los que faltan y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Tanto como para nosotros como para Guaraní. Yo creo que ahí va a estar en cómo estemos en esta recta final y ahí se va a definir quién es el campeón. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Pero Romero tocó para Ángel. Ángel cambió por el costado izquierdo para Martínez. ¡Tiró! ¡Golazo! Con Oscar Romero, se asocian todos los que entraban por esa zona y meten un cambio sorpresivo para Ángel, que le escuchaba pitando como un tren bala. Martínez por el costado izquierdo recibe la pelota y saca un zambombazo que se estrella contra los violines. Cuando el arquero se mueve, la pelota ya rebotaba de la red. Impresionante el remate de Martínez, que quiere devolver la alegría al pueblo paraguayo por Martínez. Sí, el lateral izquierdo. Paraguay 1, Venezuela 0. Un bombazo realmente, con alma y vida le termina pegando Héctor Martínez después de esa generación en una muy buena presión que tuvo Paraguay en la zona ofensiva por el sector derecho entre Cacu. Iba a generar algo para los laterales, para Roja por el sector derecho o Oscar Romero para Martínez por el sector izquierdo, y eso se dio. Martínez que atropellaba, la apertura fue muy buena, el bombazo de media distancia pone a Paraguay arriba. El primer gol del partido se produjo a los 6 minutos de esta primera etapa. Insiste Romero, le tocaron de atrás el centro que se hace, la pelota arriba, remata al arco. ¡Gol! ¡Qué golazo, señores! ¡Gol! De Paraguay, del albirroja del Cacu Romero. Movieron todos de derecha a izquierda. El pelotazo largo para Ángel Romero, que se asoció con Martínez. El pase por el medio y el centro espectacular para que el jugador Cacu rompa líneas, se meta por el área y le pegue defectuosamente. Pero qué importa, señores, si el arquero queda descolocado. El esférico al fondo tras pegar en el palo. Golazo por los toques lesivos del albirroja. Cacu Romero, que quiere dejar tranquila la afición deportiva paraguaya. El marcador ahora en el Defensores por el Cacu Romero. Paraguay 2, Venezuela 0. Y es como sea, había que marcar de cualquier manera. Paraguay en los primeros minutos, cuando sale a presionar, tiene a sus hombres ofensivos, a sus talentosos en la parte de arriba. Hoy se juntaron en ese momento. El cambio de frente fue de Cacu. Ángel, que no la puede bajar de buena manera. Héctor David Martínez, que se mete en la jugada para sostener la pelota y devolvérsela a Ángel. Qué rápido para mirar, para levantar la cabeza y ver el movimiento de Cacu dentro del área. Ahí tienen que estar los que saben, cerca del área. Rápidamente Paraguay se pone 2-0. El segundo de Paraguay se produjo a los 56 segundos de esta segunda etapa. De mi pueblo, de su gente.
mejor equipo. Unión Fútbol.